Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa ser amado? ¿Cómo podemos sanar las heridas del rechazo? Acompáñame y juntos descubriremos que la inmoralidad sexual es solo un reflejo de nuestra búsqueda de amor y aceptación. Si bien es cierto, en un mundo donde las fronteras entre lo físico y lo espiritual se desdibujan, analizaremos cómo la inmoralidad sexual y el rechazo están entrelazados en la experiencia humana, desde que nacemos, desde la concepción hasta la búsqueda de identidad. La inmoralidad sexual, como un río subterráneo, fluye en las sombras de la vida de las personas. Ahora, escúchame con atención lo que te voy a decir. Cuando el alma anhela, desea amor y aceptación, busca consuelo en relaciones efímeras. Y quiero formularte una pregunta muy importante. ¿Cómo se conecta la inmoralidad sexual con el rechazo? ¿Por qué? Porque muchas personas en algún momento de la vida enfrentan el rechazo y muchas veces van a buscar refugio, aprobación, como lo vamos a ver a continuación. Porque en primer lugar, las personas empiezan una búsqueda desesperada de aceptación. Las personas están buscando que la acepten. El rechazo nos hiere profundamente. Entonces, la inmoralidad sexual puede ser una respuesta a esa herida. Buscamos amor y validación en los brazos equivocados, como si el cuerpo pudiera llenar el vacío del alma. La inmoralidad sexual es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo que abarca tanto aspectos físicos como también aspectos emocionales. Y vamos a ver en resumen lo que significa la inmoralidad sexual. Porque si miramos en términos simples, la inmoralidad sexual implica participar en actos sexuales fuera de la santidad del matrimonio. La inmoralidad sexual es una conducta que no se ajusta a las leyes reveladas de Dios que gobiernan la sexualidad. En el oscuro rincón de la inmoralidad sexual, los niños a menudo quedan atrapados allí en la penumbra. Sus almas, aún en proceso de formación, pueden sufrir consecuencias profundas. Ahora, ¿cómo afecta la inmoralidad sexual a los más jóvenes? ¿Cómo los afecta? ¿Qué sombras se proyectan sobre su inocencia? Los niños en su proceso de formación son como esponjas que todo lo absorben. Son unas esponjas allí emocionales y absorben las energías que los rodean. Cuando la inmoralidad sexual se cierne sobre su entorno, sus almas tiernas pueden quedar marcadas. El rechazo, la confusión y la falta de límites pueden dejar cicatrices invisibles en los niños. Pero cómo todo está relacionado, cómo todo este tema de la inmoralidad sexual está relacionada con el rechazo. Lo primero que sucede es que hay un impacto allí muy fuerte en el autoestima de los niños. Los niños internalizan el rechazo y la disfunción. Cuando
ellos buscan solución a sus problemas internamente y empiezan a ver allí muchas disfunciones, empiezan a ver muchas cosas irregulares dentro de su entorno, dentro de su hogar. Y pueden sentirse no amados o, en el peor de los casos, no merecedores de afecto. Miren todo lo que hace el rechazo. Cuando tú no le manifiestas a tus hijos amor, ellos empiezan a buscar amor, empiezan a buscar consuelo, empiezan a buscar aceptación en otro lado. Entonces, la inmoralidad sexual en su entorno puede erosionar su autoestima y confianza en sí mismo. El otro aspecto es que hay una confusión sobre el amor, sobre lo que es el verdadero amor y la intimidad. Los niños pueden confundir la intimidad física con el amor verdadero. Entonces, la inmoralidad sexual puede distorsionar su comprensión de las relaciones saludables. Pueden crecer sin modelos claros de amor incondicional y respeto mutuo. Y estos niños pueden caer en ciclos de dolor repetitivos. Analiza muy bien esa parte, porque muchas veces cosas que han vivido, que han experimentado, que han sufrido los padres, los niños empiezan a sufrir allí las consecuencias. Los niños que son expuestos a inmoralidad sexual pueden repetir patrones dolorosos en sus propias vidas. Entonces empiezan a buscar lo familiar, sin importar muchas veces si es disfuncional. Entonces, la herida original, allí en sus comienzos, desde los traumas, desde la niñez, empieza allí a perpetuarse, afectando sus futuras relaciones. Entonces, profundicemos un poquito más. Cuando tocamos el tema de la inmoralidad, podemos entender que también es parte de este proceso de rechazo. En una sociedad en la que vivimos, en la que es más fácil que una persona se acueste con otra sin ningún compromiso. Me dicen, tú en tu casa y yo en la mía. O sea, realmente no hay un compromiso, no hay un pacto bajo la bendición de Dios. Y estas personas todavía no han medido lo que significa a la luz de las Escrituras, a la luz de los diseños de Dios, que es traer una generación tras nuestro. Una generación que viene ahí atrás. O sea, no entienden el daño que están haciendo, la afectación que está causando por tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y lo vamos a explicar ahorita más adelante. No es posible que una persona, escucha con atención, no es posible que una persona que es concebida fuera del pacto del matrimonio sea normal, simplemente por nacer. ¿Por qué? Ya les explico. Porque espiritualmente el hombre ha sido diseñado para procrear solo cuando es parte de una familia. No es que tú ahí en tu casa y yo en la mía, y ahora con el tema de las madres solteras, y hay un sinnúmero de situaciones y el feminismo y muchas cosas que realmente están afectando el concepto de familia, entre ellos la inmoralidad sexual y la irresponsabilidad de muchas personas. Si nosotros analizamos en el contexto bíblico, en el panorama de la Biblia, Dios le da a Adán el reproducirse siempre y cuando esté avalado. O sea, le dice a Adán y a Eva, llenen la tierra, multiplíquense, siempre y cuando lo hagan en orden, bajo un pacto. El modelo de Dios para atraer hijos
es a través de un hogar. Ese es el modelo de Dios. Ahora, para muchas personas, para muchos países, es una idea anticuada. Y dicen, no, es que eso ya no es tan usual, eso ya pasó de moda. Entonces, las personas pueden escoger tener hijos con parejas fijas o parejas eventuales. Ahora, si tratamos de ver este tema, que es un asunto de con quién estás y por cuánto tiempo, es perder de vista que somos seres espirituales. Un niño, escucha con atención lo que te voy a decir, un niño sabe cuando es concebido fuera del núcleo familiar. Y cuando es concebido fuera del núcleo familiar, automáticamente este niño empieza a sufrir rechazo. Cuando el padre abandona allí a su hijo o a su hija, cuando hay madres solteras que dicen, no, yo soy capaz de levantar sola a mi hija, y por orgullo o por muchos otros factores que no vamos a mencionar, permiten que sea un niño o una niña levantándose sin un hogar sólido. Entonces, muchas veces estas situaciones pueden ocasionar rechazo, aún desde el nacimiento, aún desde el nacimiento. Ahora, si nosotros miramos en las Escrituras, el profeta Jeremías dice algo muy importante. En Jeremías capítulo 1, allí en el versículo 5, dice, antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que saliera de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Miren qué tremendo esto. Te lo voy a repetir. Antes que te formaras en el vientre te conocí. Ya Dios nos conocía. Ya Dios nos había dado un propósito. Y antes que saliera de la matriz te consagré. Cuando hablamos de consagrar, está hablando de que Dios nos ha separado, nos ha apartado para un propósito. Te di por profeta a las naciones. Qué tremendo es esto. Ahora, miremos otras escrituras. En el Salmo 139, en el versículo 13, dice, estoy leyendo la Biblia textual, tú formaste mis riñones. En otra versión dice, mis entrañas. Me tejiste en el vientre de mi madre. Entonces, mire que Dios tiene allí el concepto bien claro. Que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, cuando nosotros miramos estas escrituras, estos textos que acabé de mencionar, allí hay una clara concepción de que verdaderamente, aún antes de nacer, sentimos. Incluso ha habido pruebas los últimos años de todo lo que significa el proceso de gestación de un niño. Como había mencionado, han habido pruebas científicas en estos últimos años que desde el momento de la concepción ya tiene vida. En el momento que un óvulo y un espermatozoide se unen, desde ese momento tiene vida. Esa pequeña célula es un ser vivo, ya tiene alma. Impresionante, ¿cierto? Se ha podido verificar en niños que tienen 3 meses de gestación que solo la mamá allí en su mente decide abortarlo. Cuando ya la mamá tiene allí hay un bebé de 3 meses de gestación y la mamá allí en su mente, en su pensamiento, decide abortarlo, ya el bebé empieza a moverse porque ya siente, ya experimenta el miedo, el temor. Y el bebé empieza a moverse desesperadamente allí en el vientre. Ahora, quiero formularte una pregunta. ¿Cómo el bebé sabe que lo van a asesinar en unos minutos? ¿Cómo el bebé sabe? Analiza eso. Y abro aquí un paréntesis. Si alguna vez has practicado el aborto, o has patrocinado o has acompañado a alguien, mira el daño que has hecho. Has asesinado allí a un ser vivo. Por lo tanto, debes arrepentirte.
No solamente por el tema del rechazo. Si ese niño logra vivir, pues va a vivir con rechazo desde su vida, pero si muere, eres culpable. Has derramado sangre inocente. Es muy importante que puedas analizar eso. Entonces te preguntaba cómo el niño sabe que lo van a asesinar en unos minutos. De la misma manera, cuando tú presientes que alguien te va a hacer daño, uno lo percibe. Es una función del alma. Lo propio sucede por un niño que no pasa por un aborto, pero donde los papás han quebrado su relación, donde ha habido un divorcio, ha habido una separación, se van a presentar problemas de rechazo. También se presentan problemas de rechazo en hogares que nacen allí en la inmoralidad. Hogares donde fue una pareja casual, donde no fue una pareja estable. Entonces, mira todo esto, mira todo esto lo que está sucediendo, porque muchas personas tienen en poco esta parte. Y yo quiero hacerte un llamado, que terminado este video, cierres tus ojos por un momento y pidas que el Espíritu Santo te guíe. Como mencioné ahorita, si has participado de un aborto, si has practicado, si lo has patrocinado, aún si abandonaste un hijo, si tuviste una relación sexual casual y producto de eso nació un niño, ese niño ya está afectado por el tema del rechazo. Allí has cometido una injusticia. Y es muy importante que el Señor pueda sanar todas esas heridas que están allí. Porque para eso vino el Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para vendar las heridas, y en especial la de los niños que sufren tantos. Y por causa de esas heridas, muchas veces buscan refugio allí en la inmoralidad sexual. Niñas que se casan a muy temprana edad porque su padre las abandonó y empiezan a buscar refugio, empiezan a buscar allí identidad en un hombre. Y muchas veces este hombre abusa de ellas, las abandona, las rechaza, y el daño aún es peor. Aún los niños desde el vientre sufren todos esos traumas. Entonces es muy importante que puedas analizar todo esto y que el Espíritu Santo te guíe, te revele. En próximos entrenamientos vamos a estar tocando el tema de los traumas. Vamos a profundizar más en el tema de los traumas. También vamos a tocar el tema de los mecanismos de defensa. Cuando una persona sufre rechazo y no quiere reconocer, va a empezar a utilizar algunos mecanismos de defensa y vamos a empezar a tocar, a profundizar en este tema. Por eso es importante que no te pierdas ninguno de estos entrenamientos. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Suscríbete allí en el canal y dale clic ahí en la campanita de notificaciones y puedas compartir este video y puedas ayudar a bendecir a muchas personas que están padeciendo este tema del rechazo. Te bendecimos y te espero en el próximo entrenamiento. Chao, chao.